Sean bienvenidos pues a esta nuestra tercera sesión presencial. Vamos a dar inicio con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos reúnes una vez más para alabarte, bendecirte, glorificarte. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que podamos comprender tu voluntad en nuestra vida, para que podamos vivir según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ser testigos de tu amor. Te pedimos por quienes aún no están con nosotros, anímalos, bendícelos en esta labor formativa. Pedimos también por los que sufren enfermedad o pena en nuestras iglesias, en nuestros países. Haz que podamos cada vez más, Señor, caminar hacia tu reino e ir haciendo tu voluntad en nuestra vida, en nuestras sociedades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a compartir pues esta entrevista con nuestro buen amigo, el Padre Ricardo. Profesor, disculpe, no se le escucha nada del audio. Gracias. Gracias, permítanme un segundo. Vamos a compartir una vez más. La imagen estaba, ¿verdad, Norma? Bien. A ver si estamos bien aquí. Ustedes, por favor, indíquenme. Gusto saludarles en esta noche. ¿Estamos bien? En esta ocasión, para nuestra tercera sesión presencial, tenemos aquí la gratitud. Es correcto, ya se escucha y se ve muy bien. Gracias. Alanís Rosas, querido amigo. Él es presbítero licenciado, que se encuentra actualmente estudiando. No se escucha. Barcelona. Es un querido amigo que nos ha motivado en este trabajo pastoral. Ya escucharán ustedes ahora mismo su currículum. He pausado. Algunos, ¿alguien no escucha aún? Como que hay mucha interferencia, maestro. Ok, a ver, vamos a tratar de corregirlo. Permítanme un momento. Yo sí lo escucho bien. No sé los demás, pero yo sí lo escucho bien. Omar, sí. Norma también. Ok, de cualquier manera vamos a hacer algo aquí. Estoy No, pero ya. tratando de que se escuche mejor el No se oye audio, nada. aunque no tengamos. Alguien me dice que no se escucha. ¿No me escucha a mí tampoco? Aquí Ya. sí lo escucho muy bien. Ok. Les pediré que revisen su micrófono, su audio, ¿verdad? De salida.
A ver, vamos a ver. A ver, aquí. Sí, ahora sí. Por saludarles en esta noche. En esta ocasión, para nuestra tercera sesión presencial, tenemos aquí la gratísima presencia del padre Ricardo Ignacio Alanís Rosas, querido amigo. Él es presbítero licenciado que se encuentra actualmente estudiando Sagrada Liturgia en Barcelona. Es un querido amigo que nos ha motivado en este trabajo pastoral. Ya escucharán ustedes ahora mismo su currículum y se darán cuenta por qué tenemos un vínculo tan especial en esta formación. Ellos nos han acogido de muchas maneras en este proceso. Les presento con mucho gusto, pues, al padre Ricardo, a quien le tenemos gran aprecio y que hoy nos Ya se escucha mucho mejor, maestro. hacer esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Ya se le escucha mejor. Gracias. Gracias. En el Seminario Diocesano de San José de Cuernavaca. Él es licenciado en filosofía con una tesis muy interesante que se llamó Fundamentos Filosóficos de la Música. Hace un análisis estético de la obra Toccata y Fuga dórica en re menor de Johann Sebastian Bach. Una tesis sin duda muy interesante. Seguramente en esta condición filosófica no solamente se pensaba en este orden teológico que de pronto los músicos queremos, ¿verdad? Sino también este fundamento nociológico, esta interpretación, esta realidad humana que trasciende a lo divino. Él ha tenido también un diplomado por la Universidad Pontificia de México en catequesis y en ese contexto ha venido trabajando también en su diócesis, la diócesis de Cuernavaca, siendo corredactor del Catecismo Diocesano para esta iglesia de Cuernavaca con el tomo segundo Soy Iglesia para la confirmación, que ha sido también el motivo de su tesis teológica por el Instituto Sapiencia de allá mismo del Seminario Diocesano de San José de Cuernavaca, que se encuentra vinculado a la SEP, no es poca cosa. De pronto preguntan los padrecitos, tienen formación vasta, 2 licencias en este caso por parte de la SEP. Además, el padre Ricardo tiene el bachillerato teológico pontificio por parte de la Universidad Pontificia de México. Él es muy joven, como ven, él fue ordenado en el 2022, el 27 de enero, y fue nombrado de esta manera con su ordenación también como director de la Comisión Diocesana de la Dimensión de Música Sagrada de allá en Cuernavaca. Esta encomienda pastoral le ha llevado entonces a tener un trabajo pastoral también muy destacado. Primero yo pondría justamente el hecho de que ha fundado la Escuela Diocesana de Música Sacra, que alcanzó además el grado de Escuela Pontificia canónicamente erigida el 21 de agosto de 2024. Entonces, esto es algo muy especial, ¿verdad? Porque no solamente es una escuela más, sino realmente una escuela que cumple una función diocesana, que tiene el apoyo del obispo y que está en orden a poder formar a los ministros de la iglesia. Él coordinó también el Congreso Nacional de Música Litúrgica que se llevó a cabo allá en la diócesis de Cuernavaca en el año pasado, justamente en 2024. En ese contexto se tuvo que decir y se dijo, ¿verdad?, el hecho de que se nombraron ministros para la iglesia. Su trabajo pastoral nace justamente en esta fundación de la Schola Cantorum de la Catedral de Cuernavaca, donde se han promovido los ministerios instituidos por parte del obispo para cantores, para el maestro de capilla, para el director, ¿verdad?, para el organista. Entonces, con esta institución se han llevado a cabo
talleres parroquiales para la formación en el canto sagrado, precisamente coordinados por el Padre Ricardo y trabajados en conjunto con los ministerios instituidos para esta iglesia. El Padre Ricardo, pues, además de este ministerio, ha colaborado allí mismo en la Catedral Diocesana como capellán, ¿verdad, Padre? Vicario. Como vicario. Y en ese contexto, pues, ha desempeñado su labor con muchas cachuchas, entre otras también siendo docente en el seminario, en la Facultad de Filosofía. Allí él ha impartido las clases de Historia de la Filosofía Contemporánea y la clase de Estética. Y respondiendo pues a esta necesidad diocesana, su excelencia, don Ramón Castro, le ha pedido que él se especialice en Sagrada Liturgia. Actualmente el Padre Ricardo se encuentra estudiando allá en Barcelona, en el Instituto de Liturgia Ars Facultatis Litúrgico de Barcelona, la carrera de Sagrada Liturgia, nada menos. Entonces, desde Barcelona nos atiende hoy el Padre Ricardo. Padre Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo esto que nos has apoyado, porque el centro está vinculado a este instituto que tú has formado, a esta escuela diocesana. Gracias, Padre. Gracias, Maestro Abel, por la bienvenida. Les saludo con mucho cariño a todas las personas que a través de este diálogo pues vamos a entrar en comunión. Qué bueno que se abran estos espacios para la formación litúrgica, para la formación teológica, para la formación en catequesis y en las demás ramas, ¿no?, que abarca la vida de la Iglesia, que seguramente todos los interesados pues van a poder llevar a sus parroquias, a sus comunidades religiosas, ahí donde desempeñan su ministerio, su servicio, pues este aprendizaje y sobre todo ver esto como una inversión en nuestra espiritualidad. Gracias, maestro. También quiero, digo, ahí en todo el preludio, ¿verdad?, que me has nombrado, también quiero destacar tu cercanía, tu amistad, a modo de dato curioso para todos los que nos escuchan y nos ven. Cuando recién fui nombrado director de la Dimensión Diocesana de Música Sacra, inmediatamente fui al congreso que fue en Tulancingo, ¿te acuerdas? Tulancingo. Y la verdad, pues yo, muy novato, créanme que llevaba ideas musicales muy personales, pero al llegar al Congreso, toparme con esta realidad y demás, fue un cambio, ¿no? Una metanoia como la de San Pablo, ¿no? Y descubrí la importancia de estudiar música, descubrí la importancia de poseer el arte, la técnica y sobre todo la teología, la espiritualidad y la liturgia. La teología y la espiritualidad. Que, así es. lo digo en la sinceridad del corazón, que ha sido clave también para este proceso, pues ha sido el maestro Abel, a quien encontré ahí en el Congreso, pues en pláticas de pasillo, intercambiar ideas, compartir algunos músicos, ideas en común, músicos que hemos escuchado. Creo que la sinergia, ¿no?, fue muy inmediata y bueno, hasta el día de hoy seguimos conservando la amistad y también seguimos poniendo nuestros dones al servicio de la Iglesia, al servicio de la Sagrada Liturgia. Así es que para todos los que aprecian, ¿no?, este trabajo, está de más decir, ¿no?, el buen trabajo del maestro Abel y sobre todo, ¿no?, su preocupación por formar y sobre todo, pues esa delicadeza, ¿no?, para llevarnos desde una caridad pastoral y una realidad y claridad pastoral, pues entender todo esto que hacemos para bien de la Iglesia, que es algo que no todos tienen. Aquí en la escuela, maestro, fíjate, nos han insistido, ¿no?, que la liturgia no puede quedarse solo en el aura, que toda expresión litúrgica debe de tener una aplicación pastoral. Así es que, pues bueno, vamos a entrar en materia
y que este encuentro sea fructífero pues para todos los que lo vamos a compartir. Gracias, maestro, por la invitación. Oh, gracias, padre. Casi me abruman esas palabras, pero hay que decir que ciertamente pues trabajamos en conjunto en nuestra iglesia de México y es muy grato en estos encuentros pues estar con todos aquellos que participan de este servicio litúrgico musical. Entonces pues debemos echarnos la mano unos y otros. Entonces justamente hoy te pedimos que nos ayudes con estas reflexiones. Hemos estado aquí, Padre, hablando de la ministerialidad litúrgica, de este vínculo muy estrecho que existe entonces entre el servicio que los laicos realizan en la liturgia y el ministerio ordenado. Entonces, nos gustaría en primera instancia, Padre, si nos puedes iluminar con esta distinción entre el ministerio ordenado y el ministerio de los laicos. Sabemos que con el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hemos reflexionado sobre esta pues, responsabilidad que tenemos. Y sabemos que pues, debe ser conjunto, ¿verdad? Pero ¿cómo establecemos esta diferencia, Padre? ¿Y cómo ayudarnos a trabajar en común? Ok, muy bien. Debemos decir, ¿no?, que a lo largo de la vida de la Iglesia tomamos las raíces en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento podemos apreciar que hay diversas funciones, ¿sí?, a realizar en el servicio o en los servicios litúrgicos y rituales. De ahí tomamos el modelo o el antecedente, porque ya en el Nuevo Testamento, con el origen de las comunidades cristianas, podemos clarificar todavía una dimensión muy amplia del servicio, ¿sí? Hay quienes se dedicaban en las primeras comunidades cristianas al servicio, ¿verdad?, de los más necesitados. Ahí podemos entender la diaconía de la iglesia, ¿no?, que trataban de velar por los huérfanos, las viudas, los desprotegidos, etcétera, ¿no? Estaban los presbíteros, que eran los responsables de administrar, ¿no?, la Eucaristía, la fracción del pan, el convite, pero también estaban los episcopos, ¿no?, que eran los que custodiaban la mayor parte del territorio, ya con funciones de mayor carácter sacerdotal. Pero bueno, en el pasar del tiempo, pues estos ministerios se van desglosando y se van abriendo a una multiplicidad de expresiones. Podemos decir que quisiera, pues voy a dar un brinco muy fuerte, pero ya en Trento, ¿no?, ya podemos tener una claridad de lo que ya hoy nosotros poseemos, ¿no? Entender el servicio del lectorado, el servicio del acolitado, que antes se les llamaba órdenes menores, ¿no? Porque eran solamente para quienes aspiraban al sacerdocio ministerial. Y aquí quiero hacer también una clave de lectura muy interesante. Toda la vida ministerial de la iglesia está en función del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Hay quienes lo asumimos con carácter, que valga la expresión, vamos a decir que son los ministros, o somos los ministros ordenados, ¿sí? Pero hay quienes, por su bautismo, su condición bautismal, el sacerdocio común, por así expresarlo, que es una realeza, es una belleza, porque no podemos, por ejemplo, los ministros ordenados, participar de este don si antes no somos bautizados. Es ahí donde estos ministerios, ¿verdad?, sirven a este tipo de ministerios. Pero ojo, el centro brota todo de entender el sacerdocio ministerial, el sacerdocio de Cristo. Ahí está la clave, el sacerdocio de Cristo. Entonces, el origen de los ministerios o esta ministerialidad o servicios viene del Antiguo Testamento. Encontramos ahí sus orígenes, encontramos ahí
las fuentes, obviamente había muchos servicios, que poco a poco la comunidad cristiana, después de la resurrección, ¿sí?, comienza a vivir con mayor claridad, pero, fíjate, me atrevo a decir que ya en la vida comunitaria con Jesús, en su comunidad discipular, también había dado ciertos ministerios, ¿no? Por ejemplo, los evangelios por ahí mencionan que había muchas mujeres que lo seguían, había muchas mujeres que podemos entender, ¿no?, que les apoyaban con sus bienes a Jesús, ¿no?, a la comunidad discipular. Claro, ahí se menciona. Eh, por ahí vamos a leer prontamente la pasión, Judas, que dice por ahí que tenía a cargo la bolsa, ¿no? O sea, que era el economo de la comunidad, por así expresarlo, ¿no? Y seguramente adintra, ¿no? Inclusive en la multiplicación de los panes, cuando Jesús les dice, ustedes denles de comer, es decir, del pan vivo, ¿verdad? Brota esta invitación a que ahora ustedes sirviéndoles, o sea, sirviéndoles en ejerciendo esta diaconía para el pueblo, sean quienes alimenten a la comunidad, ¿no? Bueno, por decir algunas realidades, ¿no? Pero entonces, cayendo ya a la expresión litúrgica, ¿sí? Podemos decir que en Trento poseemos ya esta claridad, esta distinción sobre los ministerios, pero es hasta el Vaticano II donde la vida ministerial de la Iglesia pues adquiere mayor auge, o sea, se quita como esa exclusividad y, por ejemplo, para las órdenes menores, que antes se les decía, ahora para el acolitado y el lectorado, se han considerado ministerios laicales, ¿sí? Es decir, ya no se congregan para una realidad específica, sino al contrario, es un don para la Iglesia que muchos participen y que se adhieran a la vida litúrgica y a la vida de fe que la comunidad pues habrá de expresar, habrá de celebrarse, porque eso es algo muy interesante. Los ministerios son para servir y para celebrarse y con ellos poseer los frutos del Espíritu, ¿no? Quisiera decir, ¿no?, que el origen de estos carismas también muy particulares, pues está precisamente en entender, ¿no?, como dice San Pablo, que cada quien tiene sus dones, sus carismas, pero el Espíritu es el mismo. Y eso es una clave también de lectura que quisiera que a quienes nos van a compartir o están compartiendo con nosotros esta reflexión, pues se lo quedaran, ¿no? Que es un mismo espíritu, ¿sí? Así como los dedos de nuestra mano, cada dedo hace su función, ¿verdad? Pero unidos, hacen todavía una función mayor, ¿no? Por ejemplo, en nuestras parroquias, ¿no?, tenemos el ministerio de los lectores, pero que no solamente se limita a proclamar la palabra de Dios, ¿no? O sea, que también deben poseer una instrucción litúrgica y holística para entender todo el sentido celebrativo. Y algo que llama la atención ahí, que nos invita a la Iglesia, es que ya ahorita lo vamos a profundizar, que quien sea lector de la Iglesia tenga una espiritualidad bíblica. Es decir, no es leer por leer, ¿sí?, sino también entender el sentido del texto, que la palabra hecha voz, hecha carne, y es aquí donde una línea teológica de expresión quisiera utilizar, la sacramentalidad de la palabra hará eco en nosotros, ¿no? Y es muy interesante, fíjense, aquí en lo que compartimos en la facultad, mucho es este sentido, maestro, la sacramentalidad de la palabra, me atrevo a decir ahora, la sacramentalidad del canto, la sacramentalidad del espacio litúrgico, ¿sí? Porque todo nos remite a Cristo. Y para eso
quiero señalar la exhortación Verbum Domini, que al respecto dice, si me permites leerlo, número 56. Con la referencia al carácter performativo de la palabra de Dios en la acción sacramental y la profundización de la relación entre palabra y Eucaristía, nos hemos adentrado en un tema significativo que ha surgido en la asamblea, la sacramentalidad de la palabra. Es útil recordar, como decía Juan Pablo II, ha hablado del horizonte sacramental de la revelación y en particular el signo eucarístico, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio. Clave: unidad inseparable entre realidad y su significado que permite captar la profundidad del misterio. Y eso es la acción litúrgica. Por eso, cuando alguien proclama la palabra de Dios, cuando alguien funge como ministro extraordinario de la comunión, cuando alguien ejerce el canto para la sagrada liturgia y para la asamblea, cuando alguien anima a la asamblea, claro, o sea, desde lo real, desde lo concreto, pero evocándonos a una realidad misteriosa, ¿verdad? Al misterio, ¿sí? Es decir, el ministro no actúa por sí, sino en función de, ¿me explico? Y eso es algo que para todos los que nos formamos debemos tener muy en cuenta. Bueno, ya que mencionabas ahí pues en el pequeño currículum, cuando estaba al frente de la escuela de música, me gustaba insistir mucho, y lo sigo insistiendo, a los cantores: ¿tú cantas para que te oigan bonito o cantas con la voz de Cristo, no? O sea, hay una clave, ¿no? Porque el cantor no canta para sí mismo, no canta para deleitarse él, ¿no? O sea, sino canta para hacer la palabra cantada, es decir, la palabra revelada de inspiración divina, el mismo verbo encarnado, cantado, llevar a la asamblea a este misterio, ¿no? Y de verdad es la línea muy delgada, ¿no? Habría de preguntar también para nuestros lectores, ¿no? O sea, ¿tú te gusta proclamar? Porque no es leer, es proclamar la palabra de Dios, porque te sientes llamado a proclamarla, o porque le es bonito. Porque a veces como sacerdotes, ay, dile a don Chonito, a don Chonita, que ellos leen bien, ellos leen bonito. No, no es solo es leer. Claro que es una característica que tengan buena lectura, claro que sí, pero no es por leer. O sea, el que proclama la palabra de Dios con su voz tiene que invitar a la asamblea a adentrarse en el misterio proclamado. Y eso es algo que fundamenta una espiritualidad y que todos debemos alcanzar. Bueno, prosigo. Dime. A ver, una cuestión entonces, padre. Bueno, nos estás hablando de muchas cosas muy, muy importantes. Podemos decir entonces, para volver a retomar este tema, entonces la ministerialidad tiene que ver en primer lugar con Cristo y su Claro. misión. En segundo lugar, con esta realidad apostólica, que Claro. es la primera encomienda, ¿verdad?, que hace Jesús a los suyos para llevar a cabo esta continuación de la obra salvadora que le tocará ahora a la iglesia. Hay un vínculo entonces entre esta labor apostólica y la labor de los ministros ordenados, ¿verdad? Claro, y es una laicos cosa. Entonces también están en consonancia, ¿verdad? Claro. Con esta. ¿Okay? Y en ese sentido, pues, cada uno de ellos va realizando, pues,
esta misión en orden a su condición bautismal y en orden a esta ordenación sacerdotal que nos mencionaban, ¿verdad? Pero entonces es menester que todo servicio litúrgico, toda acción ministerial en la liturgia, la realice un bautizado, ¿verdad? Eso es Claro. Requisito indispensable. Entonces, en este sentido que nos hablas tú justamente de esta realidad, pues también espiritual, ¿verdad? De esta necesaria sacramentalidad entonces de esta acción, partiría de esta condición de ser bautizado, de poder ejercer pues esta, bajo la acción del Espíritu, como bien nos dices, esta condición de sacerdote, profeta, reyes, en orden justamente a estar vinculados con Cristo, a este misterio, ¿verdad? A propósito de esto, la Lumen Gentium dice lo siguiente, número 10. El ministerio se entiende en relación al sacerdocio común de todos los fieles y como un servicio dentro de la iglesia y a favor del mundo. Por lo tanto, ahí está la clave. Entender, soy ministro o participo de una ministerialidad que me invita a la iglesia a servir, obviamente, pero con un carácter, con un compromiso, ¿verdad? Que brota del sacerdocio de Cristo, ¿sí? O sea, Cristo comparte, ¿verdad? Nos invita a servir en la diversidad de dones y carismas, ¿vale? Y es ahí, en esta diversidad, donde hemos mencionado el servicio de la palabra, del canto, de la animación litúrgica, etcétera, etcétera, donde quisiera invitarlos con esta clave de lectura a entender una sacramentalidad, ¿sí? O sea, no estamos agregando un octavo sacramento, ¿verdad? Al canon, porque si no, anatema seas, dice el Concilio de Trento, ¿no? Solo son 7 y punto, nada más, 7 sacramentos y ya. Pero la palabra sacramentalidad, o sea, expresa eso. ¿Qué es un sacramento? A ver, maestro Abel, recordando tus clases de teología. Sabes que son endebles mis clases de teología, Pablo. Pero justamente se trataría de esta acción divina, el favor, la gracia de Dios en favor nuestro, en orden a nuestra santificación. O dicho de otra manera, hacer visible lo invisible, tocar el misterio y llevarlo a la realidad. Por eso es muy importante la palabra sacramentalidad, o sea, esta articulación, ¿verdad? Entre gesto y palabra, acontecimiento y palabra, ¿me explico? Por eso decía y enfatizo, no es leer por leer, no es cantar por cantar, no es decir las municiones porque hay que decirlas, ¿no? O sea, no. O sea, desde que entramos a un servicio ministerial, hay que creérnosla, hay que decirnos, soy ministro de la iglesia, ¿sí? Entonces, como decía justamente entonces esta lectura, en orden a todo el mundo, no solamente a la celebración concreta, ¿verdad? Es decir, se tiene que manifestar esta adhesión nuestra como ministros de la iglesia, como bautizados, a esta realidad santa, a este misterio que estamos aquí celebrando, a fin de que se refleje incluso fuera de estas paredes, ¿verdad? Que llegue Claro. a todo el mundo. Inclusive, para todavía clarificar, quisiera compartir esto, ¿verdad? La ministerialidad, como estamos hablando, tanto los ministros ordenados como los ministerios laicales, ¿sí? Dice, los dos participan cada uno a su manera, ¿sí? Del único sacerdocio de Cristo.
tanto el lector que proclama la palabra de Dios, como el diácono, o como el presbítero, ¿verdad? O como el mismo obispo, que estamos facultados para proclamar la palabra de Dios, cada uno nos unimos al misterio de Cristo, pero desde la peculiaridad que nos corresponde, ¿me explico? Y no por eso uno es más importante que el otro, hay que clarificarlo, ¿no? O sea, no por eso uno es más importante que el otro, cada quien a su manera, ¿sí? Por un lado, no debemos envidiar el servicio del otro y por otro lado, complementar nuestro servicio conjunto, precisamente poniendo nuestras virtudes, nuestros dones al servicio de los hermanos. Claro, y esa es la clave. Entonces, para cerrar, digamos, este primer momento, si así me lo permites, yo quisiera decir, ¿no? Hacer como un pequeño abstract. La ministerialidad viene desde el Antiguo Testamento, diversas funciones sacerdotales, que en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús ordena, por así expresarlo, estas funciones en su comunidad discipular, que seguidamente, ya después de la resurrección, en la comunidad pospascual, ¿sí? O sea, ya podemos ver ahí una diversidad más matizada de estos dones, carismas y servicios, ¿no? Y que, bueno, siguiendo así en el transcurso de la comunidad, y que siguiendo o cayendo al Concilio de Trento, ¿sí? Pues podemos hablar de estos ministerios que propiamente primero eran dedicados para uso exclusivo del clero, pero con el Vaticano II, con esta novedad, con ese ayornamiento, ¿verdad? Ayornamiento que se dio, pues ya toda la comunidad de bautizados participamos del sacerdocio de Cristo, ¿sí? No es una realidad exclusiva. Todos participamos del sacerdocio de Cristo, matizando cada quien desde su condición. Esa es la razón por la cual entonces podemos entender que son auténticos ministerios litúrgicos en el momento en que se ejercen en liturgia. Claro. En virtud de este vínculo con el sacerdocio de Cristo. Por supuesto, Claro. Sabemos que algunos oficios, Padre, como el oficio musical, por ejemplo, en el contexto del ejercicio propiamente en la liturgia, pues entonces se elevan a este rango, pero no podemos dejar de lado justamente esta necesidad de una formación en este oficio, ¿no? Hay exigencias entonces para el ministerio, Padre. Claro. Hace un momento señalabas entonces, cada uno lo realiza a su manera y cada quien tendrá entonces un proceso necesariamente adecuado, en orden a este ejercicio que realizará en favor de los hermanos. Por eso es que los sacerdotes estudian tanto, ¿verdad, Padre? Hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo. Pero es menester tener esta formación filosófica que para ustedes es fundamental, en orden a tener también esta profundidad teológica y todas estas dimensiones de servicio eclesial que corresponden al ministro ordenado, justamente para poder desempeñar su función plena conscientemente. Así es, como invita, sí. Perdón, maestro, la interrupción, pero como dice el concilio, ¿no? Una participación plena, activa y consciente, ¿no? Y en otros números dirá una participación fructuosa, ¿verdad? O sea, que tu participar en la sagrada liturgia, o sea, también de un fruto para la asamblea y un fruto personal, ¿sí? De esta manera, entonces, los ministerios en la liturgia, pues también merecen esta adecuada formación que les permita realizar su función, no solo en orden, pues a realizar una tarea específica, sino a contribuir también a esta encomienda para toda la iglesia de participar en esta misión conjunta. Y particularmente entonces en la liturgia, Padre, hay una responsabilidad por parte de los laicos ahora
que se tienen que asumir después del concilio, entiendo entonces. Claro. ¿Qué ámbitos son necesarios para un ministro laico para poder servir con esta conciencia, con esta plenitud en favor de la asamblea y en favor también del mundo? ¿Cómo debe formarse un laico, padre? Mira, pienso que para que estos ministerios ejerzan su fruto, digo, es indispensable que, de acuerdo a la capacidad, digo, y que esto no se entienda de una manera peyorativa, pero bueno, de acuerdo a la capacidad de nuestros laicos, que sí tengan, ¿verdad?, unas pequeñas intuiciones teológicas, ¿sí? Porque aquí hablamos que del misterio, el ministro, que la palabra, que lo trascendente y lo revelado, ¿no? Y a veces nuestra gente se queda así como de, ¿y eso con qué se come, no? No, digo, y es menester de nosotros los pastores de almas, pues instruirlos, llevarlos de la mano en este caminar ahí, la mistagogía, ¿me explicó? Ahí que nuestra gente experimente el misterio, ¿sí? Tuve la experiencia cuando fui estudiante del seminario que muchos laicos llegaban a estudiar teología al seminario, ¿no? Como queriendo palpar muchas cosas, ¿no? Como que queriendo descubrir el lenguaje simbólico de la Biblia, ¿no? Y bueno, no duraba ni el primer trimestre, ¿no? Porque tanto el griego, el hebreo, el latín y tantas cosas como que les desanimaban, ¿no? Pero bueno, ahí paso a lo siguiente. También es indispensable una formación bíblica, que todos tengan contacto con la Sagrada Escritura, ¿sí? No para entender cuándo va a ser el fin del mundo, no, sino para que la palabra de Dios toque nuestro corazón y nos lleve a un proceso de conversión, ¿me explico? Y aclaro, desde nuestras capacidades, desde nuestra espiritualidad personal, ¿sí? También el ministro, obviamente, debe de conocer su campo de acción, que es en la Sagrada Liturgia, y debe de poseer una adecuada formación litúrgica, ¿sí? Por ahí hay un dicho que en nuestra diócesis de un venerable padre que ya contempla, ¿verdad?, el misterio celestial, ya celebra la divina liturgia en el cielo, que decía, no es litúrgico, pero se ve bonito. No, no porque así decía el padre en paz de Cádiz, no es litúrgico, pero se ve bonito. A veces hacemos cosas en aras de lo bonito y olvidamos lo que es Bueno, es lo que litúrgico. mencionaba hace rato, no porque leas bonito, no porque cantes bonito, ¿verdad? O sea, no, lo bonito viene siendo accesorio. O sea, no debemos de privar o privarnos de lo esencial, ¿sí? Tú nos mencionas cosas que parecerían exigentes y elevadas, padre, la cuestión teológica, esta necesidad entonces también de una formación bíblica. Por supuesto, las cosas técnicas que hay que hacer, pues debe uno aprenderlas también. En el caso de los lectores, en el caso de los músicos, ¿verdad? Hay exigencias muy prácticas también. Pero entonces, esto supondría que nuestra formación casi casi es una formación permanente, ¿no? Claro, ¿Quién podrá aprender toda la profundidad del estudio bíblico? ¿Quién podrá alcanzar todas las verdades divinas? Es algo muy complicado, pero justamente entonces para el ministro es una necesidad, una exigencia y yo creo que también pues un gusto, ¿verdad? El claro. ministro se va Y
llenando de esto, ¿no? Y mira, y te pongo un ejemplo. Cuando estuve al frente de la Escuela de Música Sacra, contacté con grandes músicos que poseen el arte, la técnica, las cualidades propias de la música, ¿verdad? Pero también me tocó acompañarlos en su proceso, en su caminar en la fe, en su proceso litúrgico, que descubrieran, ¿verdad? La liturgia, porque ellos me decían, padre, pero en la escuela de música sacra me enseñaron cómo va el Señor ten piedad, el Lore, ok, pero bueno, vamos a llevarlo a una espiritualidad, ¿me explicó? O sea, es más, ahora no puedes ir a la escuela ahí, lo googleas, ya con la inteligencia artificial, ChatGPT, lo pones y mira, ya nos resuelve la vida, ¿no? Pero no, o sea, no podemos prescindir de esta formación. También el músico para liturgia también está llamado a ser teólogo, está llamado también a conocer liturgia, ¿verdad? A tener una espiritualidad bíblica, porque al final de cuentas es a lo que quería llegar, al ministerio del salmista. O sea, proclamamos palabra de Dios, lo que cantamos es palabra de Dios cantada, ¿me explico? Todavía con un carácter nobilísimo, cantamos la palabra de Dios. Y eso es lo que da belleza a este ministerio de los coros. No cantamos nuestra experiencia de fe, cantamos lo que la iglesia cree, vive y celebra. Esto nos hace pensar entonces que el ministro debe traer bajo el brazo siempre el catecismo de la iglesia y del otro lado la instrucción general del misal romano y también Sacrosanto in Concilium y varios documentos ahí necesarios para estar nutriéndose de las verdades de fe, de esta experiencia de la iglesia y bueno, de esta experiencia ritual en la cual participamos, ¿verdad? Entonces podemos decir que es necesaria, tú le has llamado, padre, una formación holística. Aquí en el centro decimos una formación integral, ¿no? En ese sentido, tendría que ser de orden espiritual, has dicho, de orden técnico, lo que corresponde, ¿verdad? De orden litúrgico, teológico, podríamos decir, entonces también, ¿verdad? Para que podamos, pues, ir creciendo espiritualmente e ir compartiendo esta experiencia del misterio que nosotros vamos celebrando. ¿Verdad? Cualquier persona puede servir en la liturgia, padre. Sí, solo sí, primero es bautizado, y dos, como los documentos los señalan, tenga la debida preparación. Nadie ama lo que no conoce. Mira. Entonces, tenemos que dejar de lado aquellas prácticas de elegir a una persona que asistió ese día para que lea, o alguien que quiera cantar el salmo, quizás alguien que se anime a cantar allí, alguien que venga a ayudarle al Padre. Tenemos que ir preparando ahora todo un equipo litúrgico, tenemos que ir tomando conciencia de nuestra responsabilidad de servicio. Claro, claro. Como dice por ahí la escritura, quien esté dispuesto a servir al Señor, prepárate para la prueba, ¿no? Y es una formación constante, es una formación constante. Y no quiero que con esto se interprete, padre, pues entonces, ¿quién les va a ayudar? No. O sea, qué bueno que hay buena voluntad de nuestras parroquias, siempre, de nuestra gente que nos escucha, que tiene iniciativa, que, pues bueno, tal vez tienen ya años colaborando y que por la práctica lo saben hacer, ¿sí? Pero sería más bello todavía que con una profunda conciencia, devoción, espiritualidad, pudieran integrarse, ¿verdad?, a esta formación. Por eso decía, cada quien a su capacidad, porque obviamente, digo, no puedes tú llegarle al grupo, al equipo de liturgia de la parroquia, ¿verdad?, a exigirle como estudiantes del seminario, ¿no?
o estudiantes como de licenciatura claro que no, pero sí podemos tener una formación integral, como mencionas, que nos ayude a entender, a rescatar este valor y este tesoro de la iglesia. De verdad que los ministerios dan vida a nuestra iglesia. Y con esto, maestro, también quiero agregar algo que me hace muy interesante, provocar conciencia de la vida ministerial, ¿sí? ¿De qué manera provocar conciencia? Que un ministerio, obviamente, lo concede la iglesia y lo da el obispo, ¿sí? Seguramente en sus parroquias lo hacen, seguramente, pero para instituir ministros extraordinarios de la comunión, al menos aquí en Cuernavaca, se manda una solicitud al obispado donde se enuncia, ¿verdad?, quienes durante un año van a tener esta encomienda parroquial para tener este servicio, ¿verdad? Y ya el señor obispo da su placet, su nihil obstat, y ya en una ceremonia, ya sea que preside el obispo o por delegación del párroco, pues ya se concede este permiso, ¿no? Porque acuérdense, los ministerios no son a motu propio, son en nombre de la iglesia. Ahí está la clave, en nombre de la iglesia, ¿sí? Y también quisiera, si me permites, hacer aquí una aclaración. No hay ministerio celebrador de la palabra, ¿eh? Porque a veces decimos, es que yo soy ministro celebrador de la palabra, ¿no? Bueno, yo diría que eres ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Padre, entonces esto que mencionas me hace pensar en tres niveles que son importantes y que es necesario de alguna manera vincularlos. Este nivel del ministro instituido, Claro, acólito, claro. el ministro, en el caso de Cuernavaca también el ministro cantor, por ejemplo, ¿verdad? Con estos ministerios que en efecto se ejercen en nuestras comunidades sin ser instituidos, pero de los que normalmente pues todos nosotros participamos, ¿no? Claro. Son importantes, en donde nos vamos formando y que de alguna manera están pues vinculados a esta ministerialidad que pues quizás no podemos alcanzar nosotros como ministros instituidos, pero que sí ejercemos en realidad, ¿no? Claro. Y mira, y ahí quiero Sí, también sí. aclarar, qué bello sería que en nuestras comunidades parroquiales, comunidades pastorales, se diera esta formalidad, ¿sí? Algo que hoy hemos perdido es la formalidad en muchas cosas. Y ojalá de nuestra reflexión como laicos que nos estamos formando, prescindiéramos de esto de, bueno, es que en tiempos de Jesús no había, o a Jesús eso no le importa, no, o sea, para entender el misterio, ¿sí? Más que entenderlo, para celebrarlo, pues hay un camino de formación. Y aclaro, qué bello sería que nosotros diéramos esa formalidad a estos ministerios, que el candidato, o sea, porque se puede hacer, que el candidato a ser acólito, a ser lector, a ser cantor, hiciera su solicitud, ¿verdad?, de puño y letra al obispo, pidiendo que se le instituya, ya sea cantor, ya sea lector, ya sea acólito, ¿verdad?, que se le instituya como en estos ministerios y donde él exprese sus motivaciones, por qué quiere ser instituido, ¿sí? Eso, o sea, es este carácter ministerial, o sea, en esta pequeña formalidad expresa la intención y mira, de una manera muy suavecita, acuérdate que para que los sacramentos tengan efecto en nuestra vida, debe de haber una recta
intención, ¿sí? Y te digo, y de manera muy suavecita, muy sutil, ejercer un ministerio debe de llevar siempre recta intención. Cuando a mí me tocó elaborar este protocolo para los cantores de Cuernavaca, que tú estuviste también ahí presente en la Eucaristía, previamente, ¿verdad? Cada alumno hizo su carta dirigida al señor obispo, expresando sus motivos del por qué quería ser instituido cantor para la iglesia. Y fíjate, y después el señor obispo les contestó la carta diciéndoles el día y la hora y en qué misa frente a la asamblea los iban a instituir cantores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos ministerios son en favor de la asamblea y la asamblea debe testificar los servicios, ¿verdad? Debe de dar también la asamblea consentir, debe dar su pláceda a quienes van a servirles, ¿me explico? O sea, no es un formalismo protocolario, que a veces así lo entendemos, a veces decimos, no, no, no. O sea, en estos pequeños detalles, en estas pequeñas delicadezas, comienza el sentido de la formación, de la espiritualidad y de la importancia que le damos a cada ministerio, ¿sí? Qué interesante, padre. Tú ahora nos muestras esta perspectiva amplia del ministerio. Justamente entonces, decía yo, desde el ministro entonces instituido, el no instituido, e incluso como bien dices, padre, también todos estos servicios que se hacen de buena fe y que están presentes y vivos en nuestra iglesia y que no podemos dejar de lado, ¿no? Un buen trabajo de equipo litúrgico implicaría pues tener en Claro, consideración a todos estos niveles, ¿no? En orden, claro. como tú dices, padre, a, al servicio de la asamblea, sin descuidar que estamos en ese contexto, sirviendo como iglesia a la iglesia, como asamblea, como parte de la asamblea, a la asamblea, porque al final, pues no lo hacemos por nosotros solitos, ¿verdad? Bueno, también tenemos el caso reciente que el Papa Francisco instituyó el ministerio del catequista y sería interesante reflexionar quién lo ha pedido en sus comunidades parroquiales, ¿no? Nuestras catequistas que, híjole, siempre son de admirar su entrega, su perseverancia, o seguramente muchos más de nuestra comunidad, pero, o sea, que también tengan esa conciencia de ese ministerio, ¿no? De ese anuncio querigmático, es la catequesis, ¿no? De primer contacto, ¿no? Entonces, bueno, señalo todo esto porque quisiera, si tú me permites, maestro, para ir cerrando, eh, acentuarme un poco sobre el ministerio del salmista, ¿sí? Porque bueno, Todo vinculado a esto, en esta reflexión, a los ministerios musicales, padre. Entonces, tu tesis está en ese sentido y entiendo que hoy mismo en Barcelona también estás orientando todos tus esfuerzos en orden a la reflexión sobre los ministerios musicales, padre. claro, claro. Y por eso, ¿no? Digo, ponía el ejemplo, ¿no? De los ministros cantores de Cuernavaca, donde también se les dio el grado de maestro de capilla, se nombró un organista, una directora de un coro de infantes, un organista para el coro de infantes. O sea, claro, esta formalidad, esta estructura, ¿verdad? Ayuda a crear y a vivir de manera más clara, ¿sí? Los compromisos de la iglesia. Y repito, a mí siempre me gusta decirle a esta gente, ¿no? Que colabora, ¿no? Son ministros de la iglesia, ¿eh? O sea, tener esa conciencia. Decías hace rato sobre la cuestión de la preparación, ¿no? Quisiera decir en favor del salmista, porque, pues bueno, como lectores siempre está la formación, como acólitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una realidad que yo sí he palpado desde la liturgia es que
los coros o quienes ejercen el ministerio del canto en la liturgia son los más descuidados. Son los más descuidados. Y bueno, en ese, como tú mencionas, en esa preocupación y también en ese gusto por la música al servicio de la liturgia, pues he profundizado un par de líneas y redescubriendo, ¿no? Ser salmista no es cualquier cosa. O sea, también el salmista debe tener cualidades, ¿no? Integrar la escola cantorum, un coro polifónico, no es cualquier cosa. También deben de ser instruidos litúrgico, teológico, de manera bíblica, claro, porque van a ejercer una función, aclaro, sacerdotal bajo la condición bautismal, pero al servicio de la liturgia, ¿verdad? Dice, el salmista debe de saber cantar y también pronunciar con claridad y declamar con buena dicción. A mí, de repente, cuando llega uno a la comunidad parroquial, ¿no? Y, padre, pues fulanita va a cantar el salmo. No, mejor léalo usted. Ay, padre, pero para que la gente participe. No, porque no es aquí aventarlos al ruedo en vivo, ¿no? Debe saber lo que va a hacer. Y para prepararlos, obviamente, habrá que disponer un día, o sea, por ahí platicando entre la facultad, ¿no? Visualizábamos que siempre hay una característica. Todo mundo quiere servir, pero nadie se quiere formar. A ver. Eso es usual, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo quiere servir, pero les dices, bueno, los cito el jueves a las 5 de la tarde para una charla de liturgia, una plática bíblica. Ay, padre, no puedo. Ay, padre. Y pues bueno, ¿no? Pero bueno, la caridad pastoral nos mueve a decir, ándele, pues, cántele, ¿no? Pero bueno, decía sobre el salmista, saber cantar y pronunciar con claridad y declamar con buena dicción, es decir, no es cualquier persona, ¿sí? Seguimos. Dice, para ejercer esta función de salmista es muy conveniente que en cada comunidad haya unos laicos dotados del arte de salmodiar y de facilidad en la pronunciación y dicción. Número 53 de la Instrucción General del Misal Romano, ¿sale? El salmista necesita una preparación espiritual y también el lector, el que hace la colecta, el animador, el ministerio de bienvenida, claro, y una preparación espiritual que suponga una instrucción bíblica que le permita comprender las lecturas en su contexto y entender a la luz de la fe lo que constituye el anuncio del centro revelado y también una formación litúrgica que le capacite para percibir el sentido y la estructura de la liturgia de la palabra y su conexión con la liturgia eucarística y también una preparación técnica que la haga apto en el arte de leer ante el pueblo. También esto aplica, digo, no quiero entrar en preámbulos, pero aplica, lo señala la Instrucción General del Misal Romano, para la Escola Cantorum, los demás músicos, director del coro, y dice también, y esto aplíquese también al organista. ¡Sas! Pero si el organista nada más toca, padre. Pues debe de tener una espiritualidad. Entonces, un músico instrumentista que está en el coro participa de este mismo ministerio y también tiene una responsabilidad de servicio,
de asumir su propia condición de vida de fe y Claro, en última instancia de colaborar en este conjunto que hace el servicio musical. claro. El guitarrista el mismo caso y el que toca el pandero también. Hasta el de las claves. Muchos hermanos, padre, pues no disponen quizás de mucho tiempo, quizás, como tú decías también, pues llevan años haciendo un servicio y van tomando experiencia en hacer determinadas cosas. Será una responsabilidad entonces para los que se han venido formando en distintos ámbitos, tratar de incidir en la formación de aquellos, en conformar un equipo que vaya motivando, que vaya ayudando a, pues, a tener más formación que la sola buena voluntad, entonces. Exacto. De esa responsabilidad sin dejar de lado pues esa conciencia de que todos servimos y que debemos ser lo mejor entonces. Claro. Y entender, insisto, los ministerios son un don para la comunidad. O sea, quédense con eso. Un ministerio es un don vivo en la comunidad, porque no todos lo pueden hacer. Si quizá ya llevas 20 años como ministro extraordinario de la comunión, o sea, tú posees un servicio que no cualquiera puede hacer en la comunidad, ¿eh? Si tú llevas en el coro, ay, padre, tengo con mi estudiantina ya 15 años. O sea, benditos a Dios que pongas estos dones al servicio de la comunidad, pero también descubre la responsabilidad de formarse, actualizarse, de invertir en este ministerio, ¿verdad? Como lectores, ay, padre, nosotros somos del grupo de lectores y pues nos toca leer y hacer las mantas, ¿verdad? Que luego cuelgan ahí en la iglesia, ¿no? Las frases de la Biblia, ¿no? A mí me gustaría, y en algunas parroquias donde he estado, a los lectores se les asignaba un grupo bíblico, o sea, teníamos escuelita de Biblia y quienes tenían, o sea, porque también los lectores pedían al señor obispo ser institutos lectores y también los acólitos de la comunidad, ¿sí? O sea, no los chamaquitos, ¿verdad? Los monaguillos, no. Ellos, de acuerdo a su condición, ¿sí? Pero con mayor conciencia, estos laicos preparados, o sea, tener ese encuentro con la institución y comprometerse, ¿sí? Porque si no, vamos nosotros desacralizando una realidad de servicio. Y yo sé, ¿no? Que en la práctica a veces las necesidades pastorales nos superan, claro que sí, pero creo que es nuestra prioridad no perder esta conciencia. Y yo animo y felicito a quienes se están formando en este centro maestro que tú coordinas, que tú presides. Yo los animo a la perseverancia, los animo a que estas reflexiones provoquen en ustedes un encuentro, se descubran como don vivo en la comunidad y que sobre todo el servicio, el ser ministro, uno lo debe de ejercer con alegría también. La alegría de servir, ¿no? Padre, qué hermosas palabras nos das, porque a veces los ministros pues estamos enfocados en tratar de hacer bien lo que nos toca y tratar de seguir las normas que la iglesia nos da, pero pocas veces de pronto nos detenemos a pensar en esto que somos para la iglesia, este don también que está pues en favor de todos los hermanos, ¿no? Y yo creo que ese es también parte de esta dignidad del ministerio, ¿verdad? Hemos recibido una vocación, un llamado también, y tratamos de hacerlo con este gozo que tú mencionas, con esta alegría con la cual debemos servir a los hermanos. Entonces, Fíjate, importante. pienso en algo.
Cuando se es diácono y que proclamas el evangelio, le pides la bendición al padre o al obispo, ¿ah? Dices, Padre, dame tu bendición, ¿no? Y la oración es que el Señor bendiga tu mente, tus labios y tu corazón para que proclames digna y competentemente su evangelio. Y ya lo bendices, ¿verdad? Digna y competentemente su evangelio. Pero que bendiga tu mente, labios y corazón. ¿Por qué sacó esto? Porque, por ejemplo, o sea, quienes están vinculados al misterio de la palabra, o sea, nuestros lectores, o sea, esta bendición que pide el diácono, por así expresarlo, por analogía, es como la bendición permanente que ellos tienen en nombre de la iglesia para proclamar la palabra de Dios en la asamblea de manera digna, bella, consciente, competentemente, ¿no? Y sería para todos los ministerios, justamente, ¿no? Claro, El que comenta, el que proclama, el que claro. el salmista, ¿no? Padre, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos haces. Yo creo que nos ponen en sintonía pues con todo esto que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas. No solamente es pues, las consideraciones teóricas o las orientaciones doctrinales, también de alguna manera es esta experiencia pastoral que nos permite entendernos en el servicio, en nuestras comunidades y pues también pensar en las responsabilidades que nos siguen después de esto, ¿verdad? No basta entonces una formación aquí y ahora, sino tendrá que ser constante, tendrá que ser Formación permanente. así es. Y pues que nos permita entendernos entonces como este don también para la iglesia, porque ciertamente hoy más que nunca tenemos que ser testigos en medio de este mundo y además es el fin del servicio, ¿verdad? Que esto Claro. vaya hacia afuera como un testimonio del reino y de esta vida que hemos recibido en Cristo. Pues muchísimas gracias, Padre, por tu bondad, por habernos permitido contigo reflexionar todo esto y seguramente será de mucho provecho y vamos con este renovado espíritu, a trabajar más en nuestra formación y de parte de nosotros como centro, pues seguir contribuyendo entonces en este ámbito formativo, ¿no? La idea es que podamos llegar a quienes no tienen un espacio quizás por el trabajo, quizás por situaciones, por la lejanía, para continuar formándonos, pero promover este espacio entonces para poder seguir adelante en nuestra formación, en nuestra reflexión, en nuestro encuentro incluso con otros ministros. Esto ha sido muy hermoso porque también nos enriquecemos de la experiencia de los otros. Claro. Y bueno, maestro, si me permites concluir, yo insisto, les agradezco a todos los que en sus comunidades parroquiales de alguna u otra manera viven su ministerialidad, pero los animo a que la vivan con mayor profundidad, con mayor conciencia, ¿sí? Que si todo esto tiene su génesis en el Antiguo Testamento y que hemos pasado así brevemente un recorrido histórico, que ahora lo descubran como un don, ¿sí? Que el mismo Señor Jesús llamó a sus discípulos y Él los escogió y les distribuyó, ¿verdad? Los mandó a que ellos dieran de comer, que así el Señor Jesús te llamó y te anima a servir en la comunidad y que perseveres, que ser ministro para la iglesia y de la iglesia, pues es una tarea que también implica saber hacer comunidad, que a veces no siempre es fácil, que a veces no hay esa preocupación o esa sensibilidad para este tipo de cuestiones formativas, ¿no? Pero bueno, que eso tampoco te desanime. Si tú esto lo vives aparte, velo como una inversión personal a tu ministerio. Yo creo que esta formación será bellísimo
que en todas nuestras parroquias se tuviera esa realidad formativa. En algunos casos no la hay, en otros sí, y hay muy buenas propuestas seguramente, pero bueno, que estas realidades no sean para comparar, sino al contrario, para valorar lo que ya muy bien hacíamos, pero ahora hacerlo con mayor delicadeza, con mayor compromiso y en favor de la iglesia y sobre todo con alegría, porque quien sirve lo hace con alegría, lavando los pies a sus hermanos. Así nos enseñó el Señor Jesús y esos son los ministerios de la iglesia. Padre, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estas recomendaciones. Y pues no nos resta más que agradeciéndote, decirte que pediremos mucho por ti, por tu vocación, Gracias. por esta formación que estás recibiendo para que sea en beneficio de toda nuestra iglesia. Y qué bueno que pues te encuentras ahora en tierras lejanas. Esto es la gran dimensión de la iglesia, ¿verdad? Nos Sí, encontramos con otras culturas, con otras personas, pero todos teniendo justamente esta misma fe que vivimos, que celebramos, que profesamos. Muchísimas gracias por todo, Padre, y te aseguramos nuestra oración. gracias, muchas gracias a todos. Y como dice Lumen Gentium, ¿no? Si la iglesia es sacramento de Cristo, ahí viene la sacramentalidad. Los ministerios también son sacramento, ¿verdad? Tienen una realidad sacramental porque es el mismo Cristo que proclama la palabra, es el mismo Cristo que en el canto sagrado nos anima a elevar nuestra oración, es el mismo Cristo, ¿eh? Que nos recibe como ministerio de acogida, es el mismo Cristo que anima a la asamblea, en fin, los ministerios al servicio de la liturgia. Pues mucho ánimo, vivan su ministerialidad, de la ministerialidad pasemos a la sacramentalidad y siempre con ese corazón y ese ánimo que seguramente a todos ustedes los caracteriza. Pues con mucho cariño, maestro, si me permites, les mando la bendición, les doy la bendición. Gracias, Padre. Sí. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios misericordioso y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les cuide, les protege y les acompañe hoy y siempre. Amén. Pues mucho ánimo y gracias, maestro. Gracias, Padre. Gracias, Dios te bendiga, Padre. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Pues le mandamos al Padre Ricardo hasta Barcelona un saludo, un agradecimiento. Seguramente nos verá aquí en esta grabación. Entonces, si pueden mandarle un gesto desde allá, desde un gesto virtual, un saludito al Padre, será muy, muy bueno. Padre, muchas gracias por su experiencia. Muchas gracias. A mí en lo particular fue muy enriquecedor, ¿no? Escucharlo, ¿no? Mi compromiso es, pues, ser perseverante, ¿no? Ser perseverante al ministerio que sirvo en la parroquia, ¿no? Y me quedo con esto, al último, este mensaje que dijo de la ministerialidad, hacemos la sacramentalidad. ¿No? Qué bonito. Gracias, Enelia. ¿Alguien más quiere expresar algún saludo, alguna idea? ¿Con qué se quedan de esta reflexión que nos ha hecho el Padre? Gracias, te manda saludos. Padre, Muchas gracias. a ver, sí, algo que me gustó y
como al inicio de la experiencia que él tuvo, que un padre dijo, no es liturgia, pero es bonito. Eso acostumbran muchos, bueno, aquí acostumbran muchos esa frase. O no la dicen, pero lo hacen. Y lamentablemente pues es muy triste. Es triste porque sí, y una cosa es abuso litúrgico, una cosa son errores litúrgicos, pero otra cosa son horrores litúrgicos. Pero por más que uno trate de formarse, pero sí, son unos sacerdotes que a veces lo bajan a uno las pilas, las baterías, ¿verdad? Porque no dan el testimonio que tienen que brindar. Pero al menos en parte mía, pues yo me toca orar por ellos. Cuando veo no un abuso, cuando veo no un error, cuando veo un horror litúrgico, me toca rezar por ellos. Me toca rezar por ellos. Más cuando son sacerdotes jóvenes que recién vienen saliendo del seminario, que se supone vienen fresquititicos de liturgia. Pero no, parece como que nada más fue una materia del seminario, nada más un cuatrimestre, un trimestre, y por sacar buena nota ya, pasaron de largo la liturgia. Es triste, pero qué bonito cuando uno se encuentra a sacerdotes como ese padre, ¿verdad? Que se esfuerza en formarse y tiene la oportunidad de formar a la distancia, pero forma. Eso lo anima a uno bastante. Gracias, Norman. Sí, Y al padre le va a dar mucho gusto también escuchar esto, porque pues es una responsabilidad, ¿verdad? Que nos toca contribuir a la formación de los hermanos. Muchas veces, Norman, también a nosotros como laicos nos toca pues contribuir a los padres. En el terreno musical no se diga, ¿no? Pero a veces en lo litúrgico incluso, ¿no? Ay, padre, fíjese que revisando el documento tal y tal cosa, oriénteme, ¿no? sí. Bueno, en la reflexión también ahí ayudamos a los sacerdotes, ¿no? Sí, a veces como de aquí, pues aquí en Costa Rica no hay mucha formación litúrgica, entonces uno tiene que recurrir afuera. Y bueno, pues gracias a Dios, pues tanto de la Universidad Pontificia y con usted, pues es accesible poder llevar estas formaciones. ¿No? Pues hay que aprovechar esto. Claro. No, sí, es una bondad hoy los recursos digitales nos permiten esto, como justamente hoy con el padre Ricardo, ¿verdad? Le Sí, agradecemos porque desde allá podemos hacerlo y esa es la riqueza de la iglesia. Incluso, como hemos compartido muchos recursos, los sacerdotes de aquí de la arquidiócesis, gente de España, gente de otros países que está haciendo estos trabajos ahora en las redes sociales y todo esto. Y es imprescindible pues valorar lo que conviene, lo que está bien fundado, ¿verdad? Monseñor nos hace unas reflexiones ahí sobre el catecismo de la iglesia, es decir, buscar también, ¿verdad? Los recursos que sean apropiados, pero hay mucha gente que nos ayuda. Gracias, Norma. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún saludo al Padre? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan esta noche para sus ministerios? ¿Sí me escucha? Sí, adelante, gracias. Sí, gracias, maestro. Qué gran enseñanza, de verdad. Esto vino a completar muchas cosas a mí en lo particular, porque pues realmente traté de anotar lo más que pude. Escribo rápido y creo que ahorita lo hice más. Y aquí lo tengo en donde él nos dijo, el padre Ricardo, somos un don vivo para la iglesia y como este servicio lo debemos de hacer con mucha alegría porque quien sirve tiene que hacerlo así, lavando los pies de sus hermanos. Tenemos que comprometernos, ¿verdad? Comprometerme como proclamador de la palabra. Yo nunca me he dicho ser lectora, sino proclamadora de la palabra, porque realmente así lo he aprendido. Más ahorita en fue con usted, ¿verdad? Entonces,
me siento digna a este llamado, maestro Abel, por parte del padre Ricardo. Con todo esto viene a complementar muchas cosas que realmente me hacían falta también. He aprendido mucho aquí en el centro de formación con usted, pero realmente esto es algo que no sé, el Señor nos mandó también al Padre para, pues, una forma, seguirnos comprometiendo, seguirme comprometiendo, a seguir aprendiendo, a seguir formándome, porque creo que no estaba yo equivocada. En algunas ocasiones lo he dicho en mi grupo, en mi equipo, que lo que nos decía, todos quieren servir, pero cuando se nos hace el llamado directamente por nuestro párroco para acudir a cursos de liturgia, para acudir incluso a retiros, en este caso, ya que se viene lo de Semana Santa, la Semana Mayor, nadie casi quiere ir. Entonces, yo decía, entonces, tenemos que estar en una formación. Seguimos como lo dijo el padre Ricardo, o sea, me lo acaba de dejar claro, ¿verdad? Todos queremos servir, pero nadie se quiere formar. Entonces, realmente es un compromiso, maestro Abel, y le agradezco de verdad que lo haya puesto en comunicación con nosotros y a usted también, porque nos enriquecen mucho y seguimos aprendiendo mucho de ustedes. Gracias, maestro Abel. No, no, al contrario, muchas gracias por tener esta consideración, la importancia de formarnos y sí, muy, muy bonita idea esta que nos comparte el Padre. Somos don para la iglesia, para los hermanos y bueno, pues eso es importante también considerarlo, una vocación en nuestro servicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Abel. A usted también. Don Omar lo veo así con la palabra en la punta de la lengua. Bueno, pues yo entré por esto, pues prácticamente por chismoso, ¿no? Porque me acuerdo que allá en Azcapotzalco el padre, pues dijo, aquel que quiera cantar, que sepa tocar la guitarra, pues aquí puede venir aquí con el maestro Abel al coro. Y pues ya a mí siempre me gustó la música y dije, pues vamos a ver pues, qué puede pasar, ¿no? Y pues mira dónde terminé, ¿no? Y la verdad es que al principio fui aprendiendo, bueno, aprendí muchas cosas contigo y tuve la oportunidad de ir a estar en la Pontificia, aunque no estuve mucho tiempo ya que nació mi primer niño. Y, pero pues yo seguí ahí, ¿no? En el coro y pues ya por azares del destino pues, vine a dar aquí a otra parroquia. Y pues yo, en mi afán de pues querer servir, pues le dije al padre que pues yo podría ayudarle y poco a poco él vio, pues no sé, quizás vio ahí alguna cualidad en mí y poco a poco me fue dando ciertas responsabilidades, pero pues mi formación no, pues no, quizás no es pues, la que yo quisiera, ¿no? Pero pues no dudé yo en inscribirme aquí, ¿no? A estos cursos y pues ahora con todo lo que menciona el padre, pues sí me doy cuenta pues que sí me metí en un broncón, ¿no? Pero pues aquí estamos, ¿no? Formándonos y pues tratar digo, seguramente pues no es coincidencia, ¿no? Que yo que esté aquí sirviendo, ¿no? Y pues creo que la formación es pues indispensable, ¿no? Creo que no hay de otra forma más que pues formándonos y cada vez aprendiendo más y más y trabajar en nuestra espiritualidad también, ¿no? Eso, Martín, qué importante es lo que nos decía el padre Richard. Tenemos una vocación, un llamado, ¿no? Y pues a veces quizás no lo entendemos de primera, pero en la medida que vamos sirviendo, vamos descubriendo que este llamado es personal, que supone nuestras virtudes, nuestros dones, nuestras cualidades, y pues una respuesta constante que supone ciertamente el servicio
la integración a la vida de la comunidad, pero también, como dice el padre Richard, una formación constante, ¿no? Entonces, ahí vendrá nuestra labor. En adelante, ¿qué me toca, no? Así empezamos muchos, ¿no? Vamos a probar ahí 1 o 2 días y nos quedamos 1 o 2 décadas y cuando ya nos damos cuenta, pues ya estamos más que muy involucrados. Me da gusto, Omar. Felicidades por tu vocación, por tu llamado y es algo que nos enriquece, como dice el padre Richard, es un don. Para muchos representas un don también en la comunidad y hay que seguir trabajando con eso, ¿no? Felicidades, felicidades. Y alguien más, Madre Graciela, la veo también con la palabra aquí en la punta de los labios. Sí, así es, Adelante. así es. Pues me quedo con mucho, sobre todo, pues eso, valorar la formación. La formación es muy importante y lo que me llamó la atención, pues, es la formación que necesita un salmista o alguien que ejerce un ministerio dentro de la liturgia, que es la teología. Hay conceptos que manejamos, incluso pues en las homilías, ¿verdad?, que escuchamos, que algunos no entendemos. Y si no tenemos un estudio más profundo de la teología y de la Sagrada Escritura, pues no vamos, sí llega el mensaje, la palabra de Dios a nuestro corazón, pero si tenemos un conocimiento más amplio, pues vivimos mejor nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Y también otra de las cosas que me llamó la atención es que no todos podemos ser sermonistas. Se necesitan ciertas cualidades, el canto, sobre todo, yo no había grabado yo salmos hasta ahorita con usted. Al principio me costó un poquito porque uno da la formación, pero no estás ahí en el amor. Entonces, pero me ha ayudado bastante también. Gracias a Dios, el curso de salmistas, estoy profundizando, conociendo los tonos gregorianos, porque los había escuchado, pero no es lo mismo escucharlos que ya ponerte a ejercerlos, ¿no? Y pues gracias, maestro, gracias por ayudarnos y a mí me va a servir bastante. Y pues gracias al padre que ha compartido con nosotros esta reflexión muy interesante y yo pues me quedo con eso, ¿verdad? Tengo que estudiar, profundizar mucho más, la formación no termina, la formación es siempre, en estudiar el conocimiento de Dios, que ciertamente pues, yo puedo decir como religiosa pues que conozco a Dios o que conozco algo de teología, Sagrada Escritura, pero no es suficiente. Hay que estarnos formando todos los días. Muchas gracias, maestro. Y gracias al Padre Ricardo. Que Dios los bendiga y nos ayude nos ilumine a todos para seguir en este trabajo por el reino de Dios. Gracias. No, le damos muchas gracias al padre Ricardo, que nos ilumina con estas reflexiones. Hace un ratito estuvo por aquí en casa el apreciado padre Jesús María Sánchez, que es también un buen amigo del padre Ricardo. Acaba de estar el padre Jesús María en Barcelona, precisamente, porque uno de los sacerdotes de aquí de la diócesis, bueno, está encardenado aquí el padre Óscar, que es el ceremoniero de la Basílica de Guadalupe, tuvo su tesis doctoral en Sagrada Liturgia, allí en Barcelona. Entonces, hace unas semanas estuvo por allá, acompañando al padre Óscar por su tesis,
ya sea doctorado el padre Oscar, es uno de nuestros doctores aquí en México, ceremoniero, insisto, de Basílica, y tuvo oportunidad de estar por allá también con el padre Ricardo, que está estudiando actualmente la licenciatura en Sagrada Liturgia. Entonces, me decía hace un ratito, Abel, es muy importante y eso tendrás que insistirle a los alumnos, que no basta una formación teórica, sino realmente la ministerialidad nace en el contexto del servicio de la comunidad. Y si no lo pensamos desde esta perspectiva, no habrá formación que nos haga ministros. Solamente desde la inserción a la comunidad y del servicio en la comunidad nace realmente el ministerio. Entonces, tendrás que insistirles. Si una persona no está inserta al proceso de la vida comunitaria y no se encuentra sirviendo en ese sentido, dice, tienen que hacerlo, tienen que experimentar este servicio en el servicio. Entonces, creo que es un poco también, pues, esa línea que nos decía el padre Ricardo. Al final, esto incide directamente en la comunidad y la comunidad misma nos avala en el servicio. Lo óptimo sería, ¿verdad?, que nuestro ministerio fuera reconocido así por todos los Está hermanos. explicando esta Fernanda qué es lo que queremos hacer como papá. Entonces, qué importante sería, ¿verdad?, que, que la comunidad y los ministerios estuviéramos así de la mano. No siempre es, pero ahí tenemos también una labor, una tarea, ¿verdad? No dejarnos de la comunidad, no alejarnos y cada vez más entender este servicio en el contexto de la comunidad. Lo que nosotros hemos estudiado en nuestros temas es este concepto de la asamblea, ¿verdad? Pero la asamblea entendida verdaderamente como esta comunidad de referencia. La asamblea es asamblea en el contexto celebrativo, ¿verdad? Pero esa asamblea pues es nuestra propia comunidad de referencia, nuestra comunidad de hermanos, nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad religiosa. Entonces, se vuelven asamblea en este momento celebrativo. Pero nos debemos, estamos insertos a ella, somos parte de esta asamblea y es importante que ella nos reconozca. No vamos simplemente a una misa a servir, sino formamos parte de esta comunidad, de esta asamblea. Entonces, creo que eso es una idea también importante y próximamente esperamos tener la presencia del Padre Jesús María, que es liturgista del Anselmiano, fue ceremoniero papal también hace unos años, ya unas décadas, un hombre muy instruido y músico litúrgico también, compositor. Entonces, próximamente tendremos también la presencia del Padre Jesús María Sánchez, ha sido comisionado diocesano de liturgia, ha sido perito en la Comisión Episcopal de Liturgia también, y es pues una persona con una visión pastoral y ministerial muy, muy amplia. Bueno, pues quiero darle las gracias porque hemos estado aquí conectados durante todo este tiempo. Les voy a pedir, por favor, que podamos sacar nuestra captura de pantalla. Si pueden abrir su cámara un momentito, los que tengan posibilidad, aquellos que hoy sí se peinaron. Yo sí me peiné este día. Me permití incluso echarme un bañito, aunque no me tocaba, no es sabadito, pero todavía no, con, con muchas ganas. Bien, a ver si Miguel nos hace favor de tomar una captura también, por favor. ¿Listos? Ya estamos aquí, muy sonrientes. Ángel ya está, muy bien. Bien, don Norma, muy bien. Bien, don Jesús, bien, ¿listos? Vamos a tomarla. Sonrientes, adelante. Bien, muchas gracias. Déjenme guardarla nada más, no se nos vaya a perder la captura. Listo.
Pues les damos las gracias por su bondad. Vamos a